¿Cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el tema del canon de la Biblia y también con el tema de los libros deuterocanónicos. En el video anterior vimos una objeción, ahora vamos a seguir viendo algunas objeciones que se presentan para decir de que los libros deuterocanónicos no debían formar parte de la Biblia, aunque como siempre reiteraré, sabemos que eso fue definido por la autoridad de la Iglesia y fueron ellos, 1000 años después, los que decidieron sacarlo. Pero como decíamos, para argumentar o decir por razones ya posteriormente de tomada la acción, para justificar eso, buscan argumentos. Y vamos a poner uno que dice que los hebreos son los depositarios de la antigua ley o la antigua alianza, y que por lo tanto ya eran los que tenían la autoridad para definir el canon del Antiguo Testamento. ¿En qué se fundamentan? En Romanos 3, del 1 al 2, que dice la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Muchas, de todos los puntos de vista. En primer lugar, porque ellos le fue confiada la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, de ese texto, dicen que como ellos le fueron confiada la palabra de Dios, tenían la autoridad para definir el Antiguo Testamento. Sin embargo, en primer lugar, tenemos que ver que el texto habla de que le fue confiada la palabra de Dios. Efectivamente, Pablo más que nadie era consciente que ya el pueblo hebreo, si bien es cierto, todavía era acreedor de las promesas dadas por Dios, no tenían ya la autoridad. La autoridad se le había dado ya a través de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, que había establecido. Por lo tanto, es un argumento totalmente fuera de lugar. Otro aspecto importante es que la traducción de los 70 que ellos desconocieron, ¿por quién fue hecha? Fueron hechas por judíos, por hebreos eruditos, y que ellos aceptaron por siglos. No fue sino como una reacción al cristianismo que ellos toman esa decisión en Yamnia sin ninguna autoridad. Recordemos que ya el Sanedrín, todo lo que era el cuerpo colegiado que tenía la autoridad dentro del pueblo judío había sido desmembrado porque ya estaba destruido el templo de Jerusalén por Tito y ellos estaban totalmente separados. Así que fue una reunión de unos cuantos o de un grupo de hebreos que no tenían la autoridad y que desconoció un trabajo que ya habían hecho hebreos y que ya había sido aceptado por siglos por los hebreos en el pasado. Así que fue una reacción en contra del cristianismo sin ninguna autoridad. Finalmente, tenemos que reconocer también que si usted toma como buena esa premisa, entonces también tiene que desconocer todos los libros del Nuevo Testamento, porque según Yamnia no solo tenía palabras insultativas para nuestro Señor Jesucristo y para la fe, sino que también decía que estaba cerrado, por su autoridad estaba cerrado el canon, que a partir de ahí no había más libros inspirados. Ellos, según ellos, cerraron el canon. Entonces, ¿cómo podemos aceptar esa premisa que ellos presentaron, que Jesucristo era un Mesías falso, que lo insultaban en algunos de los textos y además definen que cerraron el canon, y nosotros por conveniencia vamos a aceptar eso? Es inaceptable. Por lo tanto, es un argumento totalmente fuera de lugar decir que ellos tenían la autoridad en ese momento y aceptar esa reunión de hebreos para decir que ellos son los que tenían la autoridad para definir algo que ya estaba definido dentro del pueblo hebreo. Que el Señor los bendiga a todos.